Hola, ¿cómo están? Alumnos y público en general. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el trabajo de parto. Vamos a hablar de forma en general en qué consiste el trabajo de parto y después vamos a iniciar con lo que es la primera fase del trabajo de parto. Y bueno, comenzamos. Primero vamos a definir algunos términos para saber diferenciar entre lo que es el trabajo de parto, parto o gravidez. El trabajo de parto dice que es la secuencia coordinada y efectiva de las contracciones uterinas que dan como resultado el borramiento y la dilatación del cuello uterino y el descenso del feto para culminar con la expulsión del producto por lo que es la vagina. Entonces el trabajo de parto es toda esa secuencia coordinada de contracciones uterinas que van a provocar que el cuello se borre y se dilate hasta llegar a 10, que es la dilatación máxima que va a tener, y obviamente que también va a ir aunado con el descenso del feto y va a terminar con la salida de este a través de lo que es la vagina. El parto, por otro lado, es el modo activo de expulsión del feto y la placenta. Nos comenta la bibliografía que cuando un parto ocurre antes de las 20 semanas de gestación, pues se denomina aborto. Tiene que pasar las 21 semanas para que ya sea como tal un embarazo normal, que después se puede clasificar en lo que es embarazo pretérmino, normal de término o postérmino. Y luego tenemos que lo que es la gravidez se refiere al número de gestaciones que se han tenido. Por lo tanto, una mujer puede ser multigrávida o nulípara. Es decir, es el número de embarazos contando abortos o muertes fetales que ha tenido la mamá. Es decir, aunque haya presentado un mortinato, es decir, un bebé que muera en el interior de lo que es el útero de la mamá antes de nacer, o bien que lo haya abortado, cuenta como embarazo, cuenta como gesta. Entonces, hay que preguntarle a la mamá cuántas veces se ha embarazado, contando abortos o muertes fetales, porque también entran dentro de ese número de embarazos. Y así podemos decir que una mujer es multigrávida porque se ha embarazado muchas veces, o nulípara porque nunca se ha embarazado. Recuerden que una paciente puede ser multigrávida, es decir, embarazarse muchas veces, pero nunca haber tenido un trabajo de parto, porque pues si se embarazó 5 veces, pero los 5 fueron abortos, entonces sí se embarazó, pero como tal nunca tuvo trabajo de parto. Y bueno, un parto normal va a tener dos tipos de contracciones, una falsa labor de parto y una verdadera labor de parto. Estas dos cuestiones son un poquito difíciles en las pacientes que experimentan por primera vez un embarazo y obviamente un trabajo de parto, porque para ellas es algo nuevo. Para empezar, no saben distinguir entre las contracciones falsas y las contracciones que realmente tienen que ver con el trabajo de parto eficaz y que ya están indicando que el bebé ya va a nacer. Entonces, en las pacientes que sí han tenido muchos embarazos y muchos trabajos de parto, pues ellas ya saben diferenciar cuando una contracción es nada más por presentarse, pero que no significa como tal que ya se esté presentando el trabajo de parto, y saben diferenciar de aquellas que sí indica que el bebé ya va a nacer. Obviamente esto va a ser guiado por las semanas de gestación, ¿no? Si el embarazo ya está avanzado y presentan las contracciones más otros signos, pues es obviamente que el embarazo se va a presentar y el trabajo de parto, por ende, también va a llegar a su conclusión. Pero si es un embarazo de pocas semanas de gestación, pues lo ideal sería que no se presente el trabajo de parto, porque eso nos estaría indicando o un aborto o un embarazo pretérmino. Entonces tenemos que la falsa labor de parto es aquella que está caracterizada por contracciones uterinas irregulares en frecuencia, de poca intensidad y que aparecen en etapas próximas al término. Estas contracciones se caracterizan porque no desencadenan ni borramiento ni dilatación del cuello uterino. Recuerden que para que el bebé pueda nacer tiene que borrarse y dilatarse el cuello hasta 10 y después el feto descender. Entonces esas contracciones sí provocan dolor, pero no ocasionan que se borre ni que se dilate el cuello. Generalmente son denominadas contracciones de Braxton Hicks y pueden ocurrir 2 semanas o incluso mucho antes de lo que se inicia el verdadero trabajo de parto. Entonces sí duelen, sí molestan, pero no son contracciones verdaderas ni que ocasionen el trabajo de parto ideal. Y luego tenemos el verdadera labor de trabajo de parto. Está caracterizada por contracciones regulares que se vuelven cada vez más fuertes y de mayor duración, generalmente más de 20 segundos, y que con el paso del tiempo van acompañadas de efectos sobre lo que es el cuello uterino. Es decir, estas contracciones sí provocan que se borre y se dilate el cuello uterino. Para que una contracción sea ideal o sea correcta o provoque realmente un trabajo de parto,
Las contracciones tienen que presentarse 3 en 10 minutos y cada una durar mínimo 1 minuto. Esas son las contracciones verdaderas que van a provocar un trabajo de parto eficaz. Entonces, las contracciones uterinas eficaces son las que se presentan de 3 en 10 minutos y que duran 1 minuto aproximadamente cada una. Un embarazo normal tiene una duración entre 270 a 280 días, alrededor de 40 semanas, y se plantea que si este ocurre entre las 21 y 36 semanas es un parto pretérmino. Generalmente va a ser de las 21 semanas a las 36.6 semanas para que sea parto pretérmino. Si es antes de las 20 semanas, recuerden que es aborto. Entre las 21 y 36.6 es un parto pretérmino y después de las 42 semanas ya es un embarazo posttérmino, postmaduro o prolongado. Ahora, ¿qué factores van a intervenir para que se desencadene el trabajo de parto? Hay 5 tipos: los musculares, los hormonales, las nerviosas, las placentarias y las fetales. Dentro de las musculares es porque recuerden que el útero contiene músculo liso y que este se va a contraer de igual manera como el músculo esquelético, es decir, tiene fibras de actina y miosina. La única diferencia es que el músculo liso pues no tiene troponina, tiene calmodulina, pero de igual manera se va a llevar a cabo todo el proceso de contracción con lo que son los canales de calcio y algunos también de potasio, pero intervienen principalmente las fibras de actina y miosina. Entonces el músculo uterino se va a contraer cuando llegue el momento por la influencia de algunas hormonas también, y esto va a provocar que pues, el músculo se contraiga y se produzcan las contracciones uterinas que van a hacer que se dilate el cuello uterino y a su vez que provoquen el descenso del feto. Los factores hormonales, pues obviamente son todas las hormonas que participan en la gestación, en este caso la progesterona. Y cuando el embarazo está adelantado, pues la placenta ocupa ese lugar y libera las hormonas que van a participar para la contracción del útero, que en este caso la principal es la oxitocina. Recuerden que la oxitocina no únicamente va a participar para la contracción del útero, sino que posterior al nacimiento del bebé va a participar para la eyección de leche porque ayuda a que se contraigan los conductos galactóforos para que la leche sea secretada. Y tenemos por otro lado la prolactina, que pues esa su función es la formación de leche materna, ¿no? La formación de leche, y la oxitocina su función es la eyección de esta. Y la oxitocina a nivel uterino, pues la contracción de lo que es el útero, el miometrio. Dentro de las funciones nerviosas, pues tenemos lo que son todas las terminaciones nerviosas que van también a inervar, en este caso, al útero. Recuerden que también tiene inervación y tiene irrigación. También se liberan prostaglandinas que producen el dolor y la inflamación de lo que es el músculo uterino, y pues obviamente después de una contracción va a doler porque se liberan prostaglandinas, que es lo que ocasiona el dolor intenso, y a nivel de lo que es la fibra muscular, pues la contracción del músculo que va a ocasionar la contracción. Entonces todo esto inervado por un sistema nervioso también. Y a nivel placentario, porque recuerden que dijimos que la placenta va a liberar las hormonas, principalmente la oxitocina, progesterona, que se van a encargar del mantenimiento del producto y posterior a a trabajar en lo que es la contracción del útero para que pueda expulsarse el feto. Y las fetales, sí, como lo escuchan, el bebecito también participa para favorecer su trabajo de parto. ¿Y de qué manera? Pues el bebé también va a liberar pequeñas cantidades de oxitocina que van a viajar por la placenta, van a entrar a la circulación materna y van a ayudar también para que se presente la contracción uterina. Entonces el bebé también libera a través de su pequeña hipófisis cantidades de oxitocina que van a ayudar para la contracción uterina. También libera cortisol de sus glándulas suprarrenales. Entonces, para que vean que también el bebé participa en su propio trabajo de parto. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que acabo de mencionar, la retroalimentación tanto negativa como positiva de las hormonas, que ustedes ya recuerden que todo es un mundo de las hormonas y que todo deriva de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, órganos diana. Entonces, en este caso, pues del cerebro, del hipotálamo, se manda la señal para que la hipófisis libere ciertas hormonas que van a ir al órgano diana. En este caso, pues la oxitocina y la prolactina, que van a ir a nivel de lo que es el útero y a nivel de lo que son las glándulas mamarias para producir la leche de un lado y por el otro lado la contracción uterina. Entonces aquí vemos que también por parte de las glándulas suprarrenales se libera cortisol y adrenalina que van a ayudar a esa situación de escape y huida, es decir, de que la mamá tenga cierto grado de valor, energía para poder soportar lo que es el trabajo de parto y las contracciones, ¿no?
Y a nivel de la placenta también se libera cortisol, como ya dijimos, y el bebé también libera cantidades de oxitocina y de cortisol que se van a ir hacia la circulación materna para ayudar y participar en la contracción uterina. Aquí vemos, bueno, el bebé, como dijimos, su pequeña hipófisis va a liberar hormonas adrenocorticotrópicas y también va a liberar la oxitocina, que se va a viajar por toda la placenta y entrar a la circulación materna para estimular al útero a contraerse. Y su glándula suprarrenal, que va a liberar cortisol, que también va a ayudar a lo que es esa liberación de hormonas que participan en la que es el escape y huida para preparar al cuerpo, en este caso a la mamá, para lo que va a sufrir, que es un dolor intenso por las contracciones y todo lo que es la labor de parto. Entonces, el bebé participa de una manera increíble en ayudar a su mamá para que se favorezca la contracción de su útero mediante la liberación de cortisol y de oxitocina. Tenemos que este parto normal va a tener 3 fases: el periodo de dilatación, el periodo de expulsión y el periodo de alumbramiento, donde se expulsa la placenta. Y aquí vemos más o menos las etapas en las cuales se va presentando el trabajo de parto, desde que empieza la dilatación, cuando ya se completa la dilatación, cuando el feto ya llega a descender y corona, es decir, vemos la cabecita del bebé y empiezan lo que son las fases del trabajo de parto. Sale el bebé y una vez que sale, pues sigue la fase de alumbramiento para expulsar los restos placentarios. Aquí vemos una tablita en la cual se ve la clasificación de las etapas del trabajo de parto. Aquí está una mujer sin embarazo, aquí es cuando ya se ocurrió la concepción. La fase 1 de inactividad, que es algo preludio al parto, donde se encuentra una respuesta contráctil, ablandamiento cervical. Es decir, la mujer ya se embarazó, pero no tiene actividad uterina, pero hay cambios a nivel de lo que es el cuello uterino. Hay reblandecimiento cervical, aumenta la calidad del moco, porque aumenta también la secreción de hormonas. Es decir, hay muchos cambios a nivel de lo que es el útero y los órganos genitales en la mamá, pero sin contracciones. La fase 2 de activación, donde ya hay una preparación para ese trabajo de parto futuro, en el cual va a iniciar el trabajo de parto, pero no eficaz, no es una falsa labor, como ya dijimos, en la cual hay una preparación uterina para el trabajo de parto mediante la maduración cervical. Va a aumentar también, se va a modificar el moco cervical y va a dilatarse también o modificarse lo que es el cuello uterino. En la fase 3 de estimulación, aquí ya hay procesos de trabajo de parto. Hay contracciones uterinas, dilatación cervical, expulsión fetal y placentaria. Se ocurren las 3 etapas de parto que acabo de mencionarle, que es la fase de dilatación, la fase de expulsión y la de alumbramiento. Aquí ya inició el trabajo de parto en la fase 3. Y la fase 4, que es la entrega de conceptos, es cuando hay una involución. Es la recuperación del parto. Es cuando la mamá ya tuvo su bebé y el útero vuelve a la normalidad, las glándulas mamarias también vuelven a la normalidad y se lleva a cabo el proceso de la lactancia. Entonces hay una involución uterina, se repara el cérvix por solito, que obviamente hay cambios porque ya queda un poquito elongado, ya no es como la mujer que no ha tenido partos, y el útero ya no regresa a su tamaño normal de lo que es un puño aproximado, queda un poquito más grande de lo que es un puño, ¿no? Y bueno, la lactancia, que obviamente también ayuda como protector para la mamá de algunas neoplasias como la de cáncer de mama, y también ayuda a afianzar esos lazos entre el bebé y ella y obviamente a proteger al bebé, ¿no? Y obviamente después de esta fase 4 se restaura de nuevo la fertilidad, es decir, mientras la mamá esté lactando, pues es un efecto protector también como anticonceptivos para evitar que se embarace, pero posterior a eso, la mamá puede quedar de nuevo otra vez embarazada. Recordemos que el periodo intergenésico entre un embarazo y otro debe ser mínimo de 1 año para evitar lesiones en lo que es el útero, porque recuerden que este se va a contraer, se va a estirar o a sobreelongar las fibras, y entonces si una mujer se embaraza antes de cumplir el año, tiene el riesgo de que el útero al contraerse y extenderse se pueda romper, es decir, que haya un desgarro de las fibras uterinas. Por eso es que se recomienda que mínimo sea 1 año entre embarazo y embarazo para permitir que el útero y todo lo que es el cérvix y anexos se recuperen de lo que fue el trabajo de parto y todo el proceso del embarazo. Y bueno, aquí tenemos las 3 fases que mencionamos. La fase de dilatación, este periodo comprende desde el comienzo de la labor del parto hasta la dilatación completa, que son 10 centímetros, como ya dijimos. Es la fase más larga del trabajo de parto y tiene una duración de 8 a 12 horas en las nulíparas y de 6 a 8 horas en las multíparas. Cuando una mujer ya tiene 3 centímetros de dilatación, se dice que está en una fase latente.
Pasando de los 3 centímetros es una fase activa del trabajo de parto. Hay que tener mucho cuidado con lo que es el tiempo de duración de las horas de trabajo de parto. Una mujer que nunca ha tenido trabajo de parto puede durar hasta 14 horas en trabajo de parto, y una que ya ha tenido más de 5 puede durar hasta 4, 5, 6 horas en tener a su bebé. Pero este es un factor que hay que tener mucho cuidado. En el caso de las que nunca han tenido un bebé, aunque el embarazo dure más de 14 horas, como dice la bibliografía, hay que estar pendientes de la dilatación que va teniendo esta paciente. Si tarda más de un día, por ejemplo, con 1 centímetro o 2 de dilatación, quiere decir que esta paciente no va evolucionando adecuadamente el trabajo de parto y que probablemente va a terminar en cesárea. Normalmente, después de los 3 centímetros de dilatación, dilatan 1 centímetro por hora. Pero estos 3 centímetros, desde que empezó con 1 centímetro, pues tiene que pasar mínimo unas 8 horas normalmente para que llegue a 2 o 3. Y después de los 3 ya va a ir dilatando 1 centímetro por hora. Pero si la paciente ya lleva un día con 1 centímetro de dilatación, no es normal, aunque sea la primera vez que tenía un trabajo de parto, aunque la biografía dice que dure 14 horas, pero si lleva un día con 1 centímetro o más de 8 horas, quiere decir que esta paciente va evolucionando mal en su trabajo de parto, porque normalmente después de que le checaste, hiciste un tacto y tiene 1 centímetro, pues pueden pasar 6 a 8 horas para que llegue a 2 centímetros o a 3, pero vas viendo que va evolucionando. Y después de 3 centímetros, ahí sí, y a cada hora va a aumentar 1 centímetro de dilatación. En el caso de las multíparas, es decir, que ya han tenido muchos trabajos de parto, esta regla no aplica. Ellas pueden tener 4 y de 4 centímetros brincar a 10 en media hora o una hora, ¿sale? Dilatan rapidísimo. Entonces en ellas hay que tener más precaución y monitorizarlas porque el bebé puede nacer rápidamente y sin darte cuenta, ¿no? Es decir, es un decir sin darte cuenta porque tienes que estar monitorizando a la paciente, pero me refiero a que estas pacientes avanzan desde 4 hasta 10 en media hora o en 5, y mientras más bebés tengan, estos bebés nacen a veces en una hora, desde que inició el trabajo de parto tarda 1 hora o 2 para que nazca el bebé, a diferencia de las que apenas han tenido su primer trabajo de parto, que pueden echarse hasta un día desde que inicia el trabajo de parto hasta que el bebé nace. El periodo de expulsión es el comprendido desde la dilatación completa hasta el nacimiento del bebé y varía desde pocos minutos hasta 2 horas, sobre todo en las nulíparas. Esta expulsión, como les digo, va a variar desde el momento en que empezó ya como tal la dilatación completa hasta que el bebé nace, pueden tardar varias horas. En cambio, en las que ya han tenido varios trabajos de parto, las multíparas, ya dilató a 10 y casi ya está saliendo el bebé, ¿no? En cambio, en las nulíparas puede llegar a dilatar a 10, pero tardar todavía unas 2 horas o 3 para que el bebé descienda y se inicie el trabajo de parto. Y el periodo de alumbramiento es el que transcurre desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta, y se espera que esto ocurra en un periodo de 30 a 40 minutos aproximadamente. Es lo que se cree que debe durar el trabajo de alumbramiento, el trabajo de parto, no la expulsión de la placenta, porque también es otro trabajo de parto, también hay contracciones uterinas para expulsar los restos placentarios. Entonces, lo ideal sería que hay que darle su tiempo de mínimo media hora para que la mamá expulse la placenta, evitar que se desgarre, que no haya prolapso del cordón umbilical o del útero, ¿no? Que nos provocaría una hemorragia intensa. Entonces hay que hacerlo con calmita, esperar que la paciente poco a poco contraiga su útero y que ésta vaya expulsando la placenta poco a poco, sin jalonear el cordón umbilical para evitar que se prolapse o bien prolapsar el útero también. Y bueno, vamos a empezar con la primera fase del trabajo de parto, que es la fase 1, la labor de parto, y dice que ocurre cuando las contracciones tienen una frecuencia cada 2 a 3 minutos de aparición entre ellas y duran de 30 a 45 segundos. Como les dije, estas contracciones son las eficaces, las que son 3 contracciones en 10 minutos y que cada una dura 1 minuto aproximadamente. Estas contracciones son las buenas porque van a provocar modificaciones del cuello uterino, es decir, borramiento y la dilatación completa hasta 10 centímetros. El promedio de duración del primer periodo varía entre primigrávidas y multíparas, es decir, hay factores que van a intervenir para que el cuello dilate rápidamente. La paridad, es decir, cuántas veces se ha embarazado, cuántos partos ha tenido, la frecuencia de las contracciones, la intensidad y la duración, es decir, que sean 3 en 10 minutos y que cada una dure mínimo 1 minuto. Aquí vemos un ejemplo del cuello uterino cuando no está borrado ni dilatado, cómo es que está elongado. Aquí todavía no hay modificaciones cervicales. Aquí ya hay 1 centímetro de dilatación y podemos ver que el cuello ya se borró porque este cuellito que se veía alargado aquí ya se borró, ya está más cortito y ya tiene 1 centímetro de dilatación.
Aquí dice, la dilatación cervical ocurre de manera diferente en las primíparas que en las multíparas. En las primíparas comienza por el orificio cervical interno y en las multíparas el cuello uterino no necesita el borramiento para que se produzca la dilatación. Más bien, tanto el orificio cervical interno como el externo se pueden ir abriendo al mismo tiempo y unirse. En cambio, en las primíparas, primero se tiene que dilatar el orificio interno. En esta imagen, aquí ya la paciente tiene 5 centímetros de dilatación. Como ven, ya se va dilatando. En este caso, ya tiene 10 centímetros de dilatación, que es lo ideal para que nazca el bebé. Y aquí nada más falta que el feto descienda y que ya sea expulsado por el canal de parto. Y bueno, acá hay una diferencia para que comparemos entre las primíparas y las multíparas, es decir, las que han tenido por primera vez su trabajo de parto y las que hayan tenido muchos trabajos de parto. Como vemos, en las primíparas primero tiene que borrarse el cuello y luego empieza a dilatar hasta que llega a 10. En cambio, las multíparas no necesita borrarse el cuello. Se puede ir dilatando y borrando el cuello al mismo tiempo. Por eso es que ellas tardan menos en que el bebé nazca, porque se borra y dilata. O puede ser que no se ha borrado, pero ya se está dilatando el cuello, ¿sale? En cambio, en las primíparas de ley, primero se tiene que borrar el cuello y después ir dilatando. En cambio, esa regla no aplica para las multíparas. En ellas se puede ir dilatando sin necesidad de borrar lo que es el cuello. O bien se pueden ir borrando y dilatando al mismo tiempo. Y bueno, espero que te haya gustado este video acerca de lo que es la introducción al trabajo de parto y la primera fase. En el siguiente video hablaremos sobre la segunda fase del trabajo de parto y la tercera parte del trabajo de parto, que es el alumbramiento o expulsión de la placenta. Espero que me acompañes en el siguiente video.